Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Veremos a continuación algunas partidas un tanto inéditas de Miguel Tal, el octavo campeón mundial de ajedrez. Tal nació un 9 de noviembre de 1936 y falleció un 28 de junio de 1992 a la edad de 55 años. Nos dejó prematuramente. Podría decirse casi con toda seguridad que Miguel Tal, el mago de Riga, es el jugador con más carisma de la historia del ajedrez. Fue el octavo campeón mundial de ajedrez a la edad de 24 años, rivalizando con el mítico jugador norteamericano Bobby Fischer y los campeones más conocidos de los últimos años, Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Viktor Korchnoi, bueno, hasta el mismo Magnus Carlsen para mi gusto. Su irrupción en la elite mundial fue meteórica y seguramente puede ser considerado el primero de los maestros modernos que hacía temblar el tablero con su mera presencia. Sus rivales debían estar en permanente estado de alerta durante toda la partida. Cualquier momento podía ser propicio para sacar de la chistera un golpe táctico sorprendente. Aunque Miguel Tal era un gran calculador, sus sacrificios incorrectos tenían fundamentos posicionales independientemente de la audacia y riesgo que comportaran. No se basaban en un resultado inmediato, sino en una iniciativa y compensación posicional que pocas veces encontraban al otro lado del tablero un maestro frío que los pudiera refutar científicamente. Sin embargo, en el caso de Tal, no solo se apreciaba su atractivo estilo de juego, sino también su don de gentes y humildad, además de tener en cuenta su enorme hándicap, sus habituales problemas renales en plena competición, famoso su retiro del torneo de candidatos Curazao el 62, cuando en pleno comienzo del evento tuvo que retirarse por graves problemas renales que lo obligaron a hospitalizarse e interrumpir su presencia en el torneo y no poder seguir jugando. Miguel Tal tuvo la suerte o desgracia de convivir en distintos momentos de su carrera con Boris Spassky, su compañero de generación, Bobini, Petrosian, Smilov, Bronte, Fischer, Correns, Geller, Larsen, Naidor, Grigori, Karpov y Kasparov, en una de las épocas doradas del ajedrez mundial. Gustaba disfrutar la vida y su imagen imborrable con un pitillo moribundo mientras analizaba una posición no deja de enternecernos todavía más si cabe. Su última participación en España, en Barcelona, el año 1992, coincidió con su último torneo en vida, y su actuación no pasó desapercibida. Ganó en brillantes partidas al armenio Vladimir Akopian y al francés Joe Luthier, terminando así con el 50% de los puntos. Se recuerda todavía como si fuera hoy la narración del talentoso gran maestro español David García Jundain sobre los comentarios post-mortem de esta partida, y sigue siendo emocionante imaginarse cómo Tal refutaba con el cigarrillo cayéndose entre las manos todas las jugadas que sugería el engreído Luthier, con la calma e indiferencia de un superclase, mientras el cada vez más enfurecido gran maestro francés se negaba a admitir las lecciones del ex campeón mundial. Fue seguramente su última clase magistral, y por ello tiene mayor significado. Tal nos mostró, o nos demostró mejor dicho, en su última época, que entendía el ajedrez de una manera universal y que dependiendo de su estado de ánimo podría complicar la situación hasta límites extremos. Y también nos legó algunos de los mejores libros de ajedrez. Veremos a continuación, sacado de una colección muy especial, algunas partidas un tanto inéditas que han sido comentadas por el mismo Miguel Tal, y Tal tuvo la satisfacción de ganar el año 53 el campeonato de Letonia. Él decía que obtuve mi primer gran éxito, ocupé el primer lugar en el campeonato de Letonia. Los ajedrecistas jóvenes jugábamos muy bien y por eso cuando en el otoño viajamos al campeonato soviético por equipos, la selección de Letonia se presentaba inesperadamente joven. ¿Ah? Al ver este equipo, el perspicaz maestro lituano Isaiah Vitanaevsky comentó: ¿qué hacéis? El 1 de septiembre los niños deben ir al colegio y vosotros los obligáis a jugar al ajedrez. Nosotros jugábamos con mucho apetito, dice Miguel Tal, y no solamente llegamos a la final principal, sino que ante la gran admiración de todos, ocupamos el cuarto lugar. Yo jugué en el segundo tablero y cumplí la norma para ascender a maestro.
por lo que la Comisión Soviética de Calificación me otorgó el derecho a jugar un match de calificación con el irreemplazable campeón de Bielorrusia, Vladimir Saigin. Veremos a continuación una hermosa partida jugada en el campeonato de Letonia, Riga, el año 53. Miguel Tal, con 16 años, con las piezas blancas, enfrenta al maestro Pachman con piezas negras. Tal inicia el juego con su predilecta jugada E4, C5, caballo F3, D6, contesta el maestro Pachman, D4, C por D, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, y en este momento, bueno, la idea, comenta Miguel Tal, de este sistema consiste en jugar E7, E5, sin permitir el jaque de las blancas en B5. La práctica ha demostrado que después de continuaciones tranquilas como alfil E2 o G3, las negras igualan el juego con facilidad. Por eso las blancas eligen una continuación más agresiva, la cual es F4. E5, caballo F3, caballo B a D7, alfil D3, también estaba la posibilidad de alfil C4, pero debido a la respuesta B5, las negras ganan un tiempo en el ataque en el ala dama, comenta Miguel Tal. Por lo tanto, las blancas jugaron alfil D3, alfil E7, enroque corto, rey H1, una jugada profiláctica que dificulta un poco el desarrollo de las figuras negras. B5, A3, dama C7, F por E5, D por E5, caballo H4, caballo C5, alfil G5. Bien, hasta esta jugada la partida se había desarrollado de la misma manera que en el encuentro Ravinsky-Gibisky, semifinal del 20 Campeonato de la UR en Riga, en el cual se jugó alfil E6 con un juego agudo. El movimiento de Pachman está dirigido contra posibles sacrificios de calidad en F6, por lo tanto Pachman juega dama D6 en vez de alfil E6. Caballo F5, alfil por F5, torre por F5, caballo F a D7, alfil por E7, dama por E7, caballo D5 atacando a la dama, dama D6, dama G4, G6. Contra F6 me disponía a jugar torre H5, comenta Tal. Entonces tenemos G6, torre A, F1, indicando posteriormente Tal que era superior torre D1. Pero torre A, F1, F6, H4. Tal comenta: el inicio de una combinación que en realidad conduce únicamente a tablas, pero de otro modo las negras rechazaban el ataque y conservaban superioridad posicional. Por lo tanto, escoge esa continuación. Rey H8, torre 5, F3, F5, E por F5, dama por D5, a G por F5, Tal había pensado en alfil por F5, dama por F5, alfil por H7 con un fuerte ataque. Pero Pachman continuó con dama D5, F por G6, torre por F3. Las otras continuaciones perdían inmediatamente. G7 jaque. Un juego muy complicado, menciona Tal, surgía en caso de torre por F3, torre G8, dama H5, torre G7, y las negras podrían repeler
podían repeler el ataque y conservar la pieza de ventaja. Por lo tanto, tal jugó G7, jaque, rey G8, alfil por H7, jaque, rey por H7, torre por F3, caballo E4, buena jugada, una jugada fuerte. Ahora las blancas no pueden continuar con dama F5, jaque, por rey por G7, torre D3, por la brillante respuesta dama por D3, ganando en el cambio. Entonces tenemos H5 en vez de dama F5, caballo D a F6, dama G6 jaque, rey G8, H6. Acá ustedes pueden notar la extraordinaria calidad de un joven de 16 años de edad. Se atreve a quedarse con una torre, con dos piezas menores, con una posición totalmente azarosa, pero que requiere de una precisión para poder neutralizar la momentánea iniciativa de las blancas, que se ve terrible, ¿ah? Porque aparentemente se ve que hay defensas, pero cuesta encontrar la jugada correcta, sobre todo cuando hay factor tiempo que está primando, digamos, en el desarrollo de la partida. Hay que resolver los problemas con los contados minutos que se tienen. Por lo tanto, la audacia siempre tiene su premio. Es decir, estos sacrificios, además de ser muy interesantes, permiten que la persona que los realiza pueda irse fogueando más adelante y perfeccionándose, tomando mayor confianza y seguridad, pero sobre todo atreviéndose a hacer cierto tipo de jugadas que no todo el común las hace, y eso indica la clase de jugador que en este caso Miguel Tal, ya a corta edad, mostraba su gran diferencia con los demás jugadores. El negro juega torre A7. Esa jugada, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, Miguel Tal acá comenta que justamente a H5 él tenía y disponía, ¿no es cierto?, de esta mejor posibilidad, que era caballo H7. Entonces, si torre F8 jaque, caballo por F8, G por F8 jaque, descubierto, tiene que tomar el rey, dama G7 jaque, rey E8, H7, dama D1 jaque, y esto es tabla. Esa era la mejor posibilidad. Y lo otro que la movía torre F8 jaque, si el negro respondía con torre por F8, venía G por F8 jaque, rey por F8, dama por H7, y siempre con la posibilidad de tablas por parte de las negras. Interesante línea. Pero el negro jugó torre H7 y rey H2, importante para salir del jaque del tridente en algún momento. Torre E7. Entonces Miguel Tal comenta que tampoco salvaba torre F7 debido a torre H3, caballo H7, hay que impedir el avance del peón, torre D3, dama A8, dama B6 con la fuerte amenaza torre D8. Y la otra posibilidad era torre A8. Pero no era tarde, dice Miguel Tal, poder retornar con la torre, ya que esa jugada permitía torre H3, caballo H7, torre D3, dama B7, dama E6 jaque, dama F7, dama C6 y dama F4 con la salvación de las piezas negras. Pero no lo jugó. Jugó torre E7. Y ahora viene la respuesta contundente. Torre H3, caballo H7, torre D3, dama A8, y esta es la jugada
que define acá. Dama por E4. Contundente. Las negras ahora carecen de defensa satisfactoria, comenta Miguel Tal. Dama por E4, torre D8 jaque, rey F7, G8 jaque, dama convirtiéndose en dama y jaque, rey F6, torre D6 jaque, rey F5, dama G6 jaque, rey F4, G3, rey F3, torre D3 jaque, dama por D3, dama por D3 jaque, rey F2, y las negras se rindieron a causa de la siguiente continuación, que era dama D6 ganando en todas las líneas. Muy buena partida, hermosa partida de Miguel Tal, ya en su juventud, mostrando una capacidad táctica extraordinaria. Y puedo decir que el secreto de jugar bien ajedrez es, primero que todo, saber el movimiento de las piezas, conocer la propiedad de las piezas, el movimiento y la propiedad, el poder que tienen las piezas. Cuando uno conoce el poder de las piezas, puede realizar estos maravillosos sacrificios porque sabe sacarle rendimiento a todo el poder que potencialmente tienen las piezas. No nos olvidemos del valor nominal que tienen y el valor relativo de las piezas. Cuando un jugador tiene la posibilidad de dominar a cabalidad todos estos conceptos, llega muy lejos. Y también está entrelazado el tema de la táctica. Antes de aprender estrategia, hay que aprender táctica en ajedrez. Es decir, el arte de saber mover bien las piezas. Y después, acompañado indudablemente por la estrategia que le va guiando hacia donde uno debe ir. Pero muy importante, la táctica. Y por eso las partidas de Miguel Tal son tan preciosas, porque están englobando todo el tema intrínseco que tiene el ajedrez, la estrategia y la táctica, sobre todo la táctica, especialmente para aquellos que recién comienzan a jugar ajedrez, para que sepan que el dominio de la táctica es fundamental. Por algo se dice que el 99,9% en ajedrez es táctica y el 1% es estrategia. Muy bien, muchas gracias, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y me da mucho gusto poder transmitir a nombre de Miguel Tal sus partidas y contribuir a la difusión del ajedrez como a él le maravillaba y se consideraba un amante del ajedrez Miguel Tal, porque él ya lo confesaba, por ejemplo, su pensamiento tan... Por ejemplo, Miguel Tal al comienzo de su carrera mencionó: tuve mucha suerte con mi primer entrenador de ajedrez. Su nombre, Yanis Kruzkov. Lamentablemente es desconocido para el amplio público ajedrecístico, pero él hizo mucho por nuestro deporte, pues enseñó a todos sus discípulos a amar perdidamente el ajedrez. Eso es invaluable. Muchas gracias, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y nos estaremos viendo pronto con otra partida de este extraordinario jugador, el octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal.